Son mujeres salvadoreñas. Al grito de las niñas no se tocan, protestan contra el fallo a favor de un juez de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Jaime Escalante, acusado de abusar de una niña de 10 años. 10 años. El fallo dice que el magistrado no cometió delito, sino apenas una falta al tocar los genitales de la niña en febrero pasado. El abogado que defiende al juez Escalante arguye que el tocamiento no pone en riesgo la intimidad o libertad sexual de la persona. Una niña de 10 años, reitero. El 22 de marzo pasado, el acusado dijo que lo que se dice en su contra es una canallada, pidió que le dieran el beneficio de la duda y que esperaran el fallo definitivo de la justicia. La Fiscalía General de El Salvador acusa a Escalante de agresión sexual y anuncia que apela a la decisión del tribunal. El presidente Nayib Bukele ha prometido que su gobierno hará todo lo posible para que el caso no quede impune y de hecho en las últimas horas acaba de referirse al tema. Una corte colegiada responde que lo que piden la Fiscalía y el presidente Bukele constituyen una clara violación a la independencia judicial. Hasta aquí los hechos. Quien nace hembra en El Salvador nace con todas las de perder, nace en la fregada. Me dice un periodista amigo que batalla cada día desde su periódico digital contra la desilusión y la impunidad en un país como El Salvador, donde está prohibido el aborto en todas las circunstancias. Como está tipificado como homicidio agravado, si una mujer sufriera un aborto espontáneo por complicaciones del embarazo que le puede pasar a cualquier hija de vecino, puede ser condenada a 30 años de cárcel y en el peor de los casos a 50. Un doctor que intenta ayudar a esa mujer podría terminar pasando 12 años en una prisión. Amnistía Internacional ha ubicado a El Salvador en la lista de los países más peligrosos del mundo para las mujeres. En 2018, la Policía Nacional Civil atendió en El Salvador 3.916 casos de violencia contra la mujer. Me pregunto, ¿cuánto vale la vida de una mujer en El Salvador? Sobre todo la vida de una mujer pobre, porque ya se sabe que la vida de una mujer rica en nuestros países tiene otro valor. Esa será una de las preguntas, de las primeras preguntas que se le hará en este programa y en menos de 20 segundos al señor Raúl Melara, que ha tenido la enorme gentileza de comparecer en el programa. El señor Melara es el fiscal general de la República de El Salvador. Comienza Camilo, que hablando se entiende la gente, aunque a veces cueste. Raúl Melara, fiscal general de El Salvador, doctor en Derecho Privado, se desempeñó como magistrado suplente de la Corte Suprema de Justicia del 2015 al 2017. Fiscal Melara, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Camilo, es un gusto estar con ustedes en CNN. Fiscal Melara, ¿por qué en El Salvador se respeta tan poco a las mujeres? ¿Cómo es posible que quien abusa de una niña de 10 años reciba una multa y nada más? ¿Cómo se entiende eso? Mire, este es un tema, Camilo, que viene suscitando una gran polémica desde ya bastante tiempo. Hace meses recibimos la denuncia de una persona que aparentemente aparece en un barrio muy alejado de su lugar de trabajo, de su lugar de residencia, y a través de las versiones que se dan por distintas personas, se avista de que toca a una niña en sus partes íntimas. Cuando esto se notifica, las autoridades proceden a su captura. Por ser esta persona magistrado de Cámara de la Corte Suprema de Justicia, magistrado del órgano judicial, se tiene que proceder con un antejuicio. La Asamblea Legislativa otorga el desafuero de la persona y oportunamente es requerido y acusado por la Fiscalía General ante la Cámara correspondiente. La semana recién pasada, pues en la audiencia, y dando muy pocos detalles porque el caso tiene reserva, pues se estimó de que los hechos que aduce la Fiscalía son constitutivos de una falta, pero no de un delito, lo cual es bastante curioso porque la Cámara en ningún momento desvirtúa los argumentos de la Fiscalía, en ningún momento desvirtúa la prueba que se ha presentado en el proceso, sino lo que aduce es
que por razones muy propias de la manera como fue dado el hecho, esto es constitutivo de falta y no de delito. Nosotros inmediatamente anunciamos que vamos a apelar la decisión. Quiero ser muy enfático de que la Cámara de lo Penal únicamente manifestó de forma verbal que cuál iba a ser su resolución, pero va a ser dada por escrito hasta el día de mañana, por lo que será hasta el día de mañana en el que conoceremos los argumentos totales bajo los cuales la Cámara argumenta su decisión y bajo la cual nosotros también presentaremos el recurso de apelación correspondiente. Pero vamos un poco quizás a lo que reza el artículo del Código Penal que establece la falta y dice: el que aprovechándose de aglomeraciones públicas o del descuido de quien transita por calles o lugares públicos realizare tocamientos impúdicos. Creo que la clave en este artículo, y yo respetando mucho el criterio que puedan tener los magistrados de esta sala, creo que han sido muy literalistas en la aplicación del mismo. Porque si repetimos, dice, el que aprovechándose de aglomeraciones públicas o del descuido de quien transita. ¿Cuándo hay un descuido? Cuando una persona tiene la capacidad de cuidarse. Es decir, que esto se lo podemos adjudicar a una persona adulta, pero una niña no tiene la capacidad de autocuido. Un menor de edad, quien tiene que cuidar por el menor son sus padres, ¿verdad? Serán sus guardianes. Y en este caso, seré yo como fiscal general quien tendrá la obligación de velar por sus derechos ante los tribunales correspondientes. No le podemos pedir a un menor de edad que tenga el discernimiento de pensar de que le va a pasar algo malo. No tiene el desarrollo físico ni emocional para poder estar pendiente de eso. Las únicas personas que tienen la capacidad de cuidarse son aquellas que están alertas, que tienen un raciocinio, aquellas que ya están completamente desarrolladas física y emocionalmente. Y eso solo se le puede requerir a un adulto, pero no a un menor de edad. Fiscal Melara. Y es por eso que nosotros... Fiscal Melara. Dígame. Por favor, corrobóreme este dato. ¿El juez Escalante trabaja para la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, sí o no? Sí, él es magistrado de una cámara del órgano judicial. Según la denuncia, este sujeto, el juez Escalante, voy a citar, se le acercó a la niña sin decir nada, la agarró de los hombros y la tocó. Luego escapó mientras era perseguido por la madre de la niña y durante la huida dejó incluso abandonado el vehículo propiedad de la Corte Suprema de Justicia. Esto dice la denuncia. Reitero que esto ocurrió a la luz del día y en plena calle. Así es. Acabamos de ver la imagen de este señor, del juez Escalante. Una apreciación personal. Un señor que se maneja así, a plena luz del día, con total impunidad, es casi un sátiro, es una persona fuera de control. Al parecer este hombre se maneja como un depredador fuera de control. ¿Cómo es juez de la Corte Suprema de El Salvador? ¿Cómo se explica eso y cómo un tribunal ha dicho que es una falta menor manosearle los genitales a una niña en plena calle, a la luz del día, por Dios santo? Es que no lo logro entender, fiscal, no lo logro entender. Eso es precisamente lo que... Eso es precisamente con lo que nosotros no estamos de acuerdo. Nosotros estamos convencidos de que, respetando por supuesto la presunción de inocencia a la que todo imputado tiene derecho, estamos ante la presencia de un delito cometido por un servidor público y que además fue capturado en flagrancia por la policía momentos después de haber perpetrado el hecho. Entiendo que esto ha generado una gran polémica y, como usted comprenderá, ha unido a un país. Hay una mayor concientización de que no se puede permitir que tocar a una niña en sus partes íntimas, tocar a un niño en sus partes íntimas, no pueda ser considerado como un delito. Creo que esto es algo que debe de cambiar y definitivamente está existiendo un antes y un después en la manera en cómo se debe de aplicar la ley. Claro. Fiscal Melara, permítame repasar lo que ha dicho el presidente Bukele
hace apenas, qué sé yo, un par de horas, refiriéndose precisamente al caso de este magistrado acusado de abuso sexual infantil. Presidente Bukele. Aquí, padre o no padre, madre, no madre, es decir, no importa, aquí creo que todos debemos de estar de acuerdo y aquí no debe haber discusión, digo yo, pues porque sería absurdo tenerla, en que tocar a una niña en sus genitales es un delito, por Dios. O sea, ¿cómo es posible? Ojo con el precedente, no solo no se le está haciendo justicia a la víctima, y no solo se está haciendo una aberrante resolución que solo puede causar el asco del mundo, sino que además estamos sentando un precedente peligrosísimo, porque cualquier persona no se puede decir, bueno, entonces yo puedo ir a tocar a una niña y no me van a hacer nada porque en El Salvador no es delito. Por Dios, eso no puede, por supuesto que es delito, y cualquiera que lo haga lo vamos a llevar tras las rejas. Ahora bien, lastimosamente la Cámara de lo Penal dieron una resolución aberrante, totalmente alejada de cualquier derecho, no solo el derecho nacional, sino los convenios internacionales que hemos firmado y la simple lógica jurídica. Y ni siquiera, ojo, nosotros no estamos diciendo que el magistrado es culpable o inocente, porque yo no lo sé, no he visto las pruebas. Pero él tenía que ir a un juicio y tenía que probar si eran inocentes o culpables, y si era culpable tenía que ir a la cárcel. El problema de los magistrados es que los magistrados no han dicho que el otro magistrado era inocente, sino que lo que han dicho es que no es delito. Es decir, ni siquiera se pudo probar si era culpable. Simplemente dijeron, no es delito. Entonces, ¿qué es? Una falta. Hombre, ese debería ser de los delitos más graves. Fiscal, ¿hay una justicia para ciudadanos de primera y hay otra justicia para ciudadanos de segunda clase en El Salvador? Pues no debería de existir. Desde mi posición como fiscal general, una de la misión es precisamente que la justicia sea igual para todos. Demostrar que nadie está por encima de la ley. Y es que no dudamos ni un segundo. Por eso mismo, el momento de que se presenta la denuncia contra el magistrado Escalante, en pedir su desafuero ante la Asamblea Legislativa y procesarlo como un ciudadano común. Porque si algo no debe de existir es privilegios en este país. Privilegios para que sean procesados de manera distinta las personas. Y es por eso que nosotros estamos totalmente convencidos de que él debe de ser procesado y, si es encontrado culpable, condenado. Respetando los procesos legales que tiene nuestro sistema jurídico, pero que se hagan valer. Y para eso es importante poder presentar nuestra apelación conforme a derecho y que ojalá el Tribunal Superior, ya en alzada, pueda revertir esta decisión. Fiscal Melara, no se ofenda por esta pregunta, pero a tenor de lo que ocurre con este caso, a tenor de lo que ocurre con las mujeres que abortan en El Salvador, a tenor de lo que ocurre con las mujeres en su país, yo decía que qué maldición nacer mujer, nacer hembra en El Salvador. Mi pregunta es, si quiere la responde o no, porque es una pregunta retórica, ligeramente impertinente, pero es la que me late hacer en este momento, como dicen los mexicanos. ¿Será que todavía en El Salvador los jueces creen que una mujer es pecadora por naturaleza? ¿Se habrán enterado que ya no estamos en la Edad Media? Voy a poner publicidad, fiscal, si usted me lo permite. Yo no me atrevería a decir eso. Dígame, por favor. Yo no me atrevería a decir eso, dígame. Camilo. Porque vaya, usted habla del aborto. En el país no se castiga el aborto, contrario a lo que otras personas puedan decir. No existe la tipificación del aborto en el Código Penal. En el país lo que se procesa y lo que se castiga es el homicidio. Si una persona tiene un aborto extrahospitalario y es probado de esa manera, no tiene nada que temer. Pero si esta persona lo que hace es asesinar a su hijo al momento de nacer, entonces estamos ante un homicidio, lo cual son dos cosas totalmente distintas. Lo que es importante en este caso es que se está generando una conciencia colectiva
de que no debe de existir violencia contra la niñez, de que no debe de existir violencia contra la mujer. Este mes en especial se conmemora el Día de la Violencia contra la Mujer. En la Fiscalía General de la República estamos lanzando una campaña, el Mes Naranja, bajo el cual se concientiza a todas las personas que esto no debe de ser permitido. Hablamos de violencia psicológica, violencia sexual, violencia física, violencia económica, cualquier tipo de menoscabo que la mujer pueda percibir en su integridad emocional o en su integridad física. Debemos de erradicar esta cultura del país. Esto no es solo propio de El Salvador, se ve en otros países del mundo, claro, pero realmente tenemos que hacer nuestra labor para que esto se vaya erradicando. Fiscal, voy a poner publicidad y luego enseguida le voy a dar la palabra y agradecerle una vez más que haya estado con nosotros y esté dando la cara en un tema tan difícil para su gobierno, para su ministerio. Pero no juguemos, por favor, le ruego, a los sofistas y no nos manejemos con falacias. El Salvador tiene una de las leyes antiabortos más restrictivas y crueles del planeta. Está entre los 5 países que tienen una ley antiaborto de las más restrictivas. Y hoy por hoy, una mujer en El Salvador que tiene un aborto espontáneo, le echan 30 años de cárcel y la acusan de homicidio. Claro, no la están acusando de aborto, usted lo ha dicho, porque no está tipificado según usted. La están acusando de asesinato, que es peor. A eso hay que revisarlo, ¿o no? Respóndame, por favor. Discrepo con usted totalmente, Camilo. Después de la pausa, please. Vamos a la pausa y seguimos hablando, por favor. Bueno. Señor Raúl Melara, fiscal general de la República de El Salvador, ¿por qué cree usted que su país tiene una de las leyes antiaborto más restrictivas y crueles del planeta? Dicho por Amnistía Internacional y varios grupos de derechos humanos, no lo digo yo, no lo dice CNN. ¿Por qué todavía tienen esa ley casi medieval, draconiana? Bueno, pues yo no lo creo, Camilo. Yo discrepo totalmente de esa opinión tal como lo manifesté. Creo que hay que ser realista. Definitivamente que El Salvador es un país con muchas desigualdades. Desigualdades en las cuales debemos de seguir trabajando todos, tanto desde la sociedad civil como nosotros los que somos servidores públicos. Hay que trabajar grande para poder cerrar esas brechas. Hoy por hoy no tenemos una regulación del aborto. Hay movimientos y hay iniciativas para que este pueda ser regulado y aprobado bajo algunas causales, lo cual está ahí en estudio, entiendo yo, en la Asamblea Legislativa desde ya hace bastante tiempo. Ahora, pero usted antes de ir a la pausa me decía que no hay problema con el aborto en El Salvador, que lo que hay problema con el homicidio. O sea, si mi hermana en El Salvador, por complicaciones del embarazo, tiene un aborto espontáneo, su fiscalía es capaz de meterla presa y echarle 30 años, y si un médico la ayuda, hasta 12 años. No. Y fue un aborto sin querer. Ella no mató a la criatura. No, eso no es cierto. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Si una mujer tiene un aborto espontáneo y es probado y diagnosticado médicamente que eso es así, ninguna mujer tiene por qué temer. Ahora, cuando vemos... Señor fiscal, perdone. Que han en este programa, perdone, señor fiscal. Es que si no me permite... pero un dato puntual, porque podemos sacar las grabaciones. Le voy a permitir enseguida. Pero no insulten mi sensibilidad, ni mi inteligencia, ni la de los televidentes. Hemos hecho 3 programas dedicados al tema del aborto y viene un cuarto a la semana, esta no la otra. Y aquí en este programa han comparecido chicas que les han caído 30 años, testimonios que han estado en cámara, refrendados por grupos de derechos humanos, por Amnistía Internacional, gente que estuvo en la cárcel que ni siquiera sabía por qué estaba en la cárcel. Cerca de 30 mujeres, como no pudieron ser acusadas de abortar porque fueron abortos involuntarios, fueron condenadas a apenas de entre 12 y 13 años de prisión por delitos como homicidio agravado. Eso pasa en su país. No lo niegue, señor fiscal, no lo niegue. A Evelyn Hernández la condenaron a 30 años en 2017 por dar a luz un feto muerto y le pedían 50 años, fiscal. No niegue eso, por favor. No, claro que no, si es que eso no se está negando y no es un insulto para nadie, ni mucho menos para usted.
Es una realidad. La tesis de la Fiscalía es que ella cometió homicidio en su hijo. Y eso es algo por lo cual el proceso se está repitiendo. Al final, yo creo que hay que dejar algo claro. La función de la Fiscalía es reunir las evidencias y procesar a las personas por distintos delitos. Y son los tribunales de la República los que declaran si alguien es inocente o culpable del hecho que se le imputa. Así como en cualquier parte del mundo, la Fiscalía aporta evidencia y procesa. Los jueces condenan o absuelven. Eso es así de sencillo, Camilo. Fiscal, si es así de sencillo, tenemos un problema. Hay un problema serio en su país, se lo digo con todo respeto. Claro, tenemos muchos problemas. Al juego de los supuestos. Como país tenemos muchos problemas. Al juego de los supuestos. No, pero quiero centrarme en este, que es un tema que a mí, es un tema que he traído al programa porque me llama mucho la atención de que se complique la vida a las personas. Al margen, si usted y yo estamos de acuerdo con el derecho al aborto, más allá de eso, si mañana una hija suya, quiera Dios que no, una hija suya, sufre un aborto involuntario por una complicación del embarazo que le puede pasar a cualquier mujer, como le pasó a la mía. Yo perdí mi primer hijo por una complicación del embarazo. Si fuese una hija suya, esos fiscales que usted dice tan simplemente que hacen su trabajo, la acusan de homicidio agravado, ¿usted estaría de acuerdo cuando su hija no ha matado a ninguna criatura, simplemente que ha abortado de manera espontánea? ¿Usted estaría de acuerdo como padre, como ciudadano y como hombre? Yo le puedo asegurar que no van a acusar, por lo menos en mi administración, no van a acusar a nadie que no exista una evidencia de que el homicidio no ha sido premeditado y con conciencia de la madre. Eso es lo que yo le puedo asegurar. Aquí hay cientos de mujeres que lastimosamente tienen abortos espontáneos y que han sido diagnosticados como tal por los médicos y no han sufrido ninguna persecución. Casos contrarios son aquellas que fingen, que pretenden que es un aborto y en las cuales pues hay evidencia en el cual se ha determinado que los niños han respirado, que los han ido a tirar a letrinas, que se han cortado la placenta. Entonces ahí no podemos hablar de cordón umbilical cuando hay una serie de hechos de manera consciente de parte de las madres para poder matar a su hijo. Son dos cosas totalmente distintas, Camilo. No querramos confundir el agua con el aceite. Tal como usted dice, usted y yo podremos estar de acuerdo en la visión, pero si algo no hace esta Fiscalía es acusar de manera injusta a una mujer simplemente por ser un aborto espontáneo que haya sido diagnosticado como tal de manera médica. Fiscal Melara, voy a ir a publicidad de nuevo, sabe usted cómo es la televisión. A la vuelta creo que usted y yo vamos a estar de acuerdo por primera vez, no por primera vez, pero vamos a estar de acuerdo en el punto que viene. Pero antes, muy rápido, fiscal, ¿cree usted que hay relación en que su país sea uno de los países más pobres, paupérrimos, subdesarrollados y violentos en el mundo, con el irrespeto crónico y sistemático que se tiene ante la mujer? Y por cierto, ¿sabe usted, fiscal, dónde abortan las niñas de familias bien de El Salvador? Las niñas de familias ricas, ¿dónde van a abortar y cuánto pagan por eso? Vamos a publicidad y regresamos enseguida. Y ahora 15 segundos para contarles de los Estados Unidos del odio. En Milwaukee, tras un altercado verbal entre dos hombres, uno le arroja ácido al otro y le acusa de ser un inmigrante indocumentado. Le dice ilegal, como si hubiesen seres humanos ilegales. La víctima del ataque, Mahmoud Villalaz, sin embargo, es un ciudadano estadounidense originario de Perú que vive en Estados Unidos hace 19 años. El atacante le gritó ilegal y le pidió que saliera de este país. Así están las cosas. Señor Raúl Melara, fiscal general de la República de El Salvador, ¿por qué en El Salvador, como en buena parte de América Latina y el resto del mundo, quienes criminalizan, quienes demonizan a las mujeres son hombres? ¿Cuál es el derecho moral que tienen a hacer algo así? Los abogados, los diputados, los sacerdotes, los pastores, los religiosos, los periodistas. ¿Por qué? Mire, este es un tema
creo yo, cultural que viene en Latinoamérica y ojalá cada vez vaya minimizándose. Tal como usted lo dice, yo creo que estamos de acuerdo en que hay desigualdades, en que ha existido una cultura de pensar de que el hombre puede aprovecharse de la mujer, y eso no es correcto. Y desde mi administración estamos haciendo todo lo posible para erradicar esa cultura. Estamos no solo judicializando, sino que condenando miles de casos de hombres que están victimizando a las mujeres, que les están causando daño moral, daño psicológico, daño físico, que las están haciendo víctimas de violencia. Y eso no debe de caber más en El Salvador, ni en ningún otro país del mundo. Yo estoy claro de que en todos los países existen desigualdades, pero es nuestro deber como servidores públicos tratar de que estas desigualdades se vayan minimizando cada vez más. Fiscal Melara, fiscal, finalmente, por fin sabe usted cuánto cuesta un aborto clandestino en El Salvador, y sabe usted dónde es que abortan las chicas salvadoreñas de buenas familias, las chicas ricas. Mire, yo creo que definitivamente hay un negocio del aborto, y que no solo las chicas ricas de El Salvador, sino que las chicas ricas en todo el mundo donde es difícil van a buscar quién lo pueda hacer por el mejor precio. Esto es un negocio y siempre habrá oferta mientras haya demanda. Eso no lo podemos tapar y creo que eso no es secreto para nadie. Aquí lo importante es que tengamos cultura para todas las niñas, para todas las mujeres, cómo poder evitar en la medida de lo posible este tipo de cosas, y que obviamente también haya una cultura de respeto mutuo entre hombres y mujeres para poder ir eliminando de la mejor manera posible todas estas cosas que suceden. Fiscal Melara, ¿usted está de acuerdo o no con el derecho que tienen todas las mujeres a discutir sobre el tema del aborto? No digo yo ya abortar, sino a discutir sobre el tema del aborto, que se las incluya en el discurso social sobre el tema. Segunda pregunta, ¿estaría usted de acuerdo con el derecho al aborto, que es típico de las sociedades civilizadas y desarrolladas? ¿Usted está a favor del derecho al aborto como un derecho de la mujer? No un método anticonceptivo, sino el derecho al aborto, sobre todo en circunstancias peligrosas, con malformación del niño, etcétera, etcétera, fruto de una violación de sus padres, que es tan común en nuestros países, etcétera, etcétera. ¿Usted está de acuerdo a hablar del tema? ¿Está de acuerdo con ese derecho? ¿Sí o no? Sí, mire, yo creo que en primer lugar las discusiones son sanas. Todas las personas tienen derecho a estar involucrados y a que su voz se escuche para tomar las mejores decisiones. El país no le pertenece ni a unos ni a otros. En este estamos todos, y en la manera en que todos los problemas, y hablo de todos los problemas en general, se puedan discutir, se van a poder tener soluciones consensuadas que le beneficien al país. Si yo estoy o no de acuerdo con el aborto, eso no es importante. Mi función es aplicar la ley y no dar mi opinión si esto es algo que a mí me parece como fiscal general o no me parece. Creo que lo que sí es importante es que, tal como le hemos venido hablando, las desigualdades vayan desapareciendo en El Salvador. Y esa va a ser una de mis prioridades. Tiene usted toda la razón. Tiene usted toda la razón, fiscal, que desaparezcan las desigualdades. Lo que pasa es que mientras ustedes sigan creyendo que una mujer que tiene un aborto espontáneo por complicación con el embarazo es sospechosa de homicidio agravado, no hay Dios que pueda con las desigualdades. No hay Dios. Ni tienen perdón de Dios quienes creen eso. Se lo digo de caballero a caballero. Muchas gracias por haber estado en CNN en Español. Buena suerte. Cuando regresemos, vamos a cambiar totalmente de tono y de tema. Un artista que ha decidido de alguna manera apostar por el ambiente, por esta casa común que es la tierra, ante la desidia de los políticos. Estamos de vuelta enseguida. Y ahora gente que hace cosas por la gente. Les presento de inmediato a Javier Cortada, artista ecológico, nacido hace 55 años en los Estados Unidos de padres cubanos, un abogado que se decantó por la cultura y que hoy preside el Consejo de Asuntos Culturales del Condado de Miami-Dade en el sur de la Florida. Cortada es además profesor de la Universidad de Miami y fue uno de los 12
pintores y artistas implicados en la lucha contra el cambio climático mencionados por el New York Times en el año 2018. Bienvenido, Javier. Muchas gracias. Empecemos por el plan T, plan T. Los que vivimos en el sur de la Florida tenemos el agua al cuello, ¿sí o no? Y el problema es que sigue subiendo. Ese es el problema. Ese es el problema porque no podemos darnos cuenta que el problema sigue creciendo. Creemos que no tenemos una solución y preferimos ignorarlo en vez de sacrificarnos un poquitico hoy para evitar un sufrimiento más profundo en el futuro. ¿Qué usted propone con el plan T? Bueno, la naturaleza nos da la respuesta. Sembrando árboles a través del proceso de fotosíntesis nos quita el problema del petróleo. Y la salinización y todo eso. Bueno, sí, tenemos varios problemas en la ciudad de Miami. Uno piensa generalmente que el problema de la elevación del agua, del mar, o sea, el aumento del nivel del mar, es un problema que nada más pasa al nivel de la costa. En lugares como Miami tenemos dos costas. Tenemos la costa del Atlántico, pero también la costa de los Everglades. Claro, y el Golfo del otro lado también. Claro. Entonces, el agua sube por las dos orillas, pero también sube por abajo. Nosotros recibimos nuestra agua por unas cuevas subterráneas, ¿verdad?, que tenemos. Esa es el agua dulce. Pero mientras el agua sube, también sube por esas cuevas. Entonces, esa salinación nos afecta a nosotros. El campo freático se friega, literalmente hablando, y terminaremos envenenados. Entonces, hay plantas como los manglares que uno puede sembrar, plantas que se han adaptado. ¿Los manglares comunes esos? Los manglares royales, los manglares reales, los manglares que por todo todo Centroamérica, por todo el Caribe, esos preciosos manglares que apoyan a toda la pesca, apoyan a las comunidades, nos protegen de los huracanes, y los huracanes vienen. ¿Cuál es el problema? El problema es climático, el problema es global. ¿Qué está pasando? A través del petróleo estamos llevando la polución en la atmósfera y eso está calentando el planeta. ¿Qué pasa? Los polos se derriten, el mar se calienta y los huracanes tienen hasta más fortaleza porque ya le da la gasolina esa, el mar caliente asegura que esos huracanes que vimos en las Bahamas, el Dorian, el huracán que vimos en Puerto Rico, María, eso viene y viene. ¿Qué hacen los manglares? La naturaleza creó estas orillas con estas raíces grandes que capturan esa energía y capturan el mar cuando llega para protegernos a nosotros. Una matita que es ordinaria. ¿Verdad? Y lo que usted dice es que cada quien pueda sembrar manglar. Sí. Este es el problema que está pasando. En el futuro, mientras el mar sube, las orillas se nos van a borrar. Pero en términos prácticos, ¿cómo lo puedo hacer yo en mi casa? Por ejemplo, yo vivo a 10 minutos de acá, no vivo frente al mar, pero no tengo chavo para eso. ¿Cómo hago con los manglares entonces? Nosotros tenemos una campaña aquí en Miami. Yo como artista lo que trato de hacer es ayudarlo a ver lo invisible. Lo invisible es el problema que viene. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Entregándolo a través de las 50 bibliotecas, ramas de bibliotecas que tenemos en el condado, a través de las escuelas secundarias, entregándoles manglares a las personas para que ellos los planten en sus casas. Y el manglar puede sobrevivir en el patio de tu casa. ¿Ah, sí? Porque él es adaptado para poder vivir a la orilla del mar, pero lo que él hace es chupar agua dulce. Me preguntan en redes sociales, una señora seguramente, ojo, perdón, he sido sexista, porque yo también le tengo miedo a las ranas, que si los manglares traen ranas, sapos. No, por el amor de Dios. ¿Y cucarachas? Tampoco. Lo que los manglares traen. No, vas a ver. Lo que los manglares traen es la capacidad de que los ecosistemas nuestros puedan sobrevivir. Hay muchos países que en el apuro de tratar de resolver un problema económico inmediato ignoran la solución en el futuro. ¿Qué hacen? Te quitan los manglares para sembrar, para crear fincas de camarón, por ejemplo, o para desarrollarlos para los turistas, pero no se dan cuenta que quitando los manglares están quitando todo lo que es la costa, el ecoturismo, los servicios que el ecosistema le provee a las personas. Entonces lo importante es, a través de los proyectos míos, yo quiero concientizar, yo quiero darte a ti una semillita de una mata que normalmente ves a la orilla del mar y te la quiero poner en tu patio para que tú te des cuenta que en los años que vienen el agua viene llegando. Entonces, mientras... Una cosa muy simple y muy linda además. Entonces, mientras esa matica crezca al lado de tu casa, yo quiero que tú pienses en el futuro de tus hijos. ¿Y qué va a pasar con esa propiedad? ¿Va a tener valor? ¿Qué van a pasar con los gastos del seguro? ¿Qué va a pasar con la fosa? La fosa no va a poder... Claro. No va a poder... Entonces,
Si esa matica todos los días cuando llegas a tu casa, tú la ves creciendo y toma esa forma del manglar ese que uno ve a la costa, a la orilla del mar, lo que te estoy enseñando es que poquito a poco el mar viene a tu casa. Entonces, ¿qué vas a hacer tú como ciudadano? ¿Vas a pedirle a los políticos que te resuelvan un problemita de bajarte los impuestos a los 2 años? ¿O invertir para que en 30 años todavía tengas valor en tu propiedad? Hay que ver con qué político, porque el presidente Trump dice que el cambio climático es un cuento chino. Voy a publicidad, pero antes datos. Y estos datos que voy a dar aplican para Estados Unidos, pero ojo, que donde cuecen habas. Atención a todos los países que tienen costa en la región, en América Latina, porque todos estamos en la misma situación. Más de 400.000 millones de dólares es lo que va a costar la protección de los municipios costeros de los Estados Unidos de la subida inexorable, porque va a pasar del nivel del mar en los próximos 20 años. Es lo que calcula el Centro para la Integridad Climática. Y les voy a explicar por qué. Porque en un plazo de 20 años habría que levantar más de 80.000 kilómetros de barreras costeras en 22 estados de este país. Estamos hablando del país más rico del universo desde los tiempos de la Roma antigua. Imagínense el resto de nuestros países, cómo enfrentar esto que nos viene encima a todos. Publicidad, y estamos de vuelta. Va a contar este hombre cómo trabaja, cómo hace sus instalaciones artísticas en el Polo Norte y en el Polo Sur. Es que hay cada uno. Ya volvemos. Un paréntesis para hablar de la divina comedia del socialismo del siglo XXI, del chavismo. En medio de la crítica situación económica en la que no hay suficientes billetes para hacer las compras, los ciudadanos de Venezuela han decidido volver a la antigua a través del trueque. Ahora pueden conseguir el combustible para sus vehículos solo pagando con un condón, una goma de mascar o incluso entregar un solo centavo. Pero Maduro ha dicho que Venezuela ya entró en la fase de pre-prosperidad. ¿Qué le parece? El artista cubano-americano, cubano-estadounidense Javier Cortada, que lleva más de 10 años dedicado a reforestar Miami. Un sitio que está con un nivel de deforestación impresionante si lo ven desde los aviones. La verdad hay que decirla, solo en los barrios de los ricos se respetan los árboles. En los barrios de los pobres todo está pelado. Sí, hay mitos, ¿verdad? Uno piensa que sembrando árboles la gente se puede esconder, pero la realidad es que el árbol te ayuda mucho, te enfría. Los barrios que no tienen árboles tienen mucho calor. Donde hay árboles hay más viento, hay más naturaleza, más belleza, las propiedades tienen más valores. Más pajaritos. Pero también ayudan cuando vienen los problemas climáticos. Los árboles en las casas ayudan. Todos los años, todas las escuelas aquí en el condado han sembrado un árbol, un proyecto que yo hice en el Polo Norte. Lo traje aquí. Y lo siguen haciendo. Y lo siguen haciendo. Bendito sea Dios. Ya habían 10 años, 336 escuelas. Todos los años nos siembran un árbol. Así que son estos procesos para concientizar, para que la gente entienda que ellos tienen responsabilidad, pero también tienen el poder de hacer esos cambios. Que si los políticos no lo hacen, lo hacemos nosotros. No tenemos que hacerlo nosotros. Ahorita vimos una foto suya en el Polo Norte. Sí. ¿Cómo es trabajar en el Polo Norte y en el Polo Sur? Bueno, para un artista. Es súper impresionante e importante. ¿Por qué? Porque esos son los dos lugares del mundo donde el problema climático se siente y donde nos impacta. ¿Por qué? Esos glaciares derritiéndose son los que nos van a afectar. No solamente como aumenta el mar, pero también las corrientes. También todo el problema de los países que van... Toda sociedad se ha creado a través de la civilización a la orilla de un río o de un mar. Es verdad. Y la gente de todo este mundo vive en esos lugares. Y hacer esa transición a un nivel más alto, cambiar una economía, no solamente en una ciudad, como pasó quizás con un huracán Katrina, pero cuando eso pase en todos los puntos de mar toque tierra, en todos los países del mundo, va a haber una crisis económica enorme. O sea, las próximas guerras pueden venir por el cambio climático. Vienen por eso y va a haber un sufrimiento tremendo. Y lo que yo estoy tratando de hacer como artista es tratar de crear la capacidad que nosotros entendamos el riesgo que tenemos como una especie humana, ¿verdad? Estamos al precipicio de una catástrofe donde billones, no millones, billones van a sufrir y morir. Y no queremos verlo. ¿Verdad? Entonces, este es un problema que hay que resolver, pero yo
es tan grande que uno dice no se puede hacer nada. Entonces lo que hago yo a través de mi arte es darte estrategias. ¿Para qué? Para que tengas un poquito de curiosidad. Sembrando ese arbolito vas a entender el proceso natural de qué pasa en el patio tuyo, pero también en la Amazonas. Cortada, ha sido un placer tenerle. Me encanta tener esta suerte de Quijotes, de gente terca, que va contra viento y marea. Me encanta tenerlos en el programa porque al final del día, son este tipo de individuos, junto con muchos más como ellos, los que hacen que se mueva el mundo. No como quieren los políticos, sino como queremos los ciudadanos, la gente que vivimos de un sueldo. Los hombrecitos del traje gris. No hay más. Javier, muchas gracias. Muchas gracias. Que Dios le bendiga. Muchas gracias. Buenas noches tengan todos y de corazón buena suerte. Chao, chao. Espérate.